Ya, ahora sí, la bienvenida a todos a esta asignatura que se llama Competencias Laborales. El horario ahí tiene un error, en realidad debe decir es horario hasta es horario. Em, el objetivo de la asignatura lo que busca, la sala dijimos que iba a ser online hasta septiembre incluido, pues, ¿sí? Y después se supone pasaríamos a la sala R301, pero eso lo vamos a ver en su justa medida cuando llegue el 30 de septiembre. Ahí recién vamos a ver la sala, a lo mejor va a haber otra sala, así que por ahora no nos preocupemos de eso, vamos a seguir en este formato hasta el 30 de septiembre. El 30 de septiembre vamos a volver a tener esta conversación y ahí vamos a decidir en conjunto como curso lo que nos convenga a todos. Así que por ahora, relajarse con el formato. Vamos a continuar online, al menos nosotros, en esta asignatura. Bueno, promover actividades que en su conjunto permitan detectar necesidades de capacitación. Eso significa que ahora nuestro ojo clínico debiese ser distinto a cómo hemos visto las cosas. Ustedes ya, por lo menos en el semestre anterior, estuvieron haciendo bastantes traducciones respecto a las principales áreas temáticas que incluye la prevención de riesgos. Entonces, creo que tienen un poquito más desarrollado el aspecto de mirar ahora los puestos de trabajo de una manera distinta. Tienen un poquito más de información, que sin duda van a ir profundizando en cada una de las asignaturas. Eh, También tiene el concepto del entrenamiento, necesidades de entrenamiento y motivación. Aquí ya está dando señales claras de lo que es una competencia, que lo vamos a revisar por supuesto, pero aquí por un lado está haciéndose cargo de la capacitación, el entrenamiento y la motivación, para actuar en forma preventiva en evitar la ocurrencia de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales o también laborales. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje? Eh, los resultados de aprendizaje que se esperan son elaborar un diagnóstico, o sea, ustedes van a ser capaces de elaborar un diagnóstico, usted reconoce las distintas dinámicas de capacitación, conoce y aplica el método de levantar competencia, construir instrumentos de evaluación y simular una evaluación de un puesto de trabajo. Esto de simular estaba puesto el ojo en una clase de tipo online como la que tenemos ahora, pero me da la impresión cuando que lleguemos a este resultado de aprendizaje, yo creo que va a ser por ahí por octubre, noviembre, o quizás noviembre, más tirado para noviembre, quizás ya vamos a tener este acercamiento presencial y es probable que no necesariamente requiramos hacer esa simulación, sino que la vamos a poder hacer in situ. No vamos a necesitar la simulación, sino que la vamos a observar. Así que esperemos que todo se dé para que podamos verlo en vivo y no estar simulando situaciones hipotéticas. ¿Cómo vamos a evaluar esta asignatura? Esta asignatura, igual que la anterior, no tiene certámenes, pero sí tiene harta pega, harto trabajo, y los trabajos son distintos. Cada uno de los trabajos tiene una dinámica distinta. La primera es una actividad de integración, porque yo sé que ustedes no se conocen, bueno, se conocen sin duda, sí, sí, pero así como presencial, face to face, y como una actividad de tipo integradora no la hemos tenido. Y esa era mi intención, pues, o sea, si ahí de hecho se dan cuenta, el 31 de agosto estaba pauteado hacer la actividad de integración, rompehielo, pero em, por ahí dicen, uno propone, Dios dispone. Se dio así la situación, al final no se va a poder hacer esta actividad hoy, ¿sí? Yo espero hacerlo igual, así que esperemos que antes que termine este año podamos conocernos y hacer esa actividad de tipo de integradora. Esa actividad tiene un peso específico de un 10%. Yo sé que algunos dirán, bueno, yo estoy acá, no sé, en el extremo sur o en el extremo norte del país y no voy a poder participar. Bueno, claro, seguramente no va a poder participar, pero vamos a buscar la forma de poder integrarlo de alguna manera y ese 10% igual lo va a tener, ¿vale? Así que no se preocupe aquella persona que no pueda asistir a esa actividad que va a ser presencial. Las fechas no me digan cuándo, porque ya no sé, me da un poco susto poner fechas porque puede pasar cualquier cosa. Así que por el momento la actividad va, la fecha está por verse, la vamos a evaluar el 30 de septiembre y la vamos a poner en, en la mira y vamos a decir
cuándo va a ser, o quizás más adelante, en octubre a lo mejor tomamos la decisión, no sé, hay que verlo, pero que esa actividad se va a hacer y va a quedar pendiente, que era al inicio, como que puede ser al final también, así que esa, despreocuparse que la vamos a hacer, pero por ahora no, está descartada, por ahora. Luego viene, bueno, ¿eso cuánto pesa? Pesa 10% de toda la evaluación. Luego la actividad 2, esta tiene que ver con una presentación que usted debe hacer a través de una revisión de un podcast que está disponible y que, sí, es un podcast que yo se los voy a dar más adelante y que lo vamos a revisar. Y ustedes tienen que escuchar ese podcast que está relacionado con prevención de riesgos y ahí lo que van a hacer es escuchar a colegas que ya están trabajando, que salieron de la U hace 2, 5, incluso algunos 10 o 15 años, quizás también algunos, son un poquito más viejos, ¿sí? Y cuentan un poquito su experiencia respecto a cuando partieron en la U y cómo terminaron trabajando y cómo llegaron a su puesto actual de trabajo. Así que esa actividad es algo que todos van a tener que hacer. Todos van a tener que revisar ese podcast y hacer una presentación. ¿Alguna duda, consulta hasta ahí? ¿Duda, consulta respecto a lo que comenté recién? Yo por lo menos no. Entonces, ahí el tema... Profe, ¿Sí? eso del podcast, ¿eso es algo que tenemos que estar escuchando nosotros continuamente? ¿O usted nos va a decir, por ejemplo, escúchenlo este día o escuchen esta, no sé, esta sesión o algo así? Exacto, yo le voy a decir, le voy a dar la dirección del podcast y le voy a decir a usted le toca hacer la sesión 1, a usted la 2, la 3 y así sucesivamente. Ah, ya. Y siempre se va a asignar en forma semanal. Por ejemplo, Ya. voy a decir ya, esta semana, próxima semana, aquí la que tengo abajo, Javiera Muñoz. Javiera Muñoz es la que va a tener que presentar la próxima semana la sesión 1 del podcast que yo voy a indicar. Entonces, Javiera, ¿qué va a tener que hacer? Meterse al podcast, escuchar la sesión que dura del orden de 20 minutos aproximadamente y debería ser capaz de sintetizar esa presentación, ese podcast, mostrando elementos que vamos a indicar en la clase para que el resto lo podamos también conocer. Ideal que puedan ustedes también escuchar el podcast, pero no es exigible, sino que para el que tiene que hacer la presentación. Para él es obligado, para el resto es voluntario. Así que eh, eso es. Por ahora, eso es por el momento lo que tengo que informar respecto a eso. Vamos a ir paso a paso con eso porque no está previsto para la próxima clase, ¿vale? Así que vamos tranquilo con eso. Pero en eso consiste esa actividad. Una actividad que demanda un trabajo de más o menos escuchar 20 minutos y luego hacer una presentación en un PowerPoint y presentarla. No hay que hacer un informe, no hay que buscar en Google Scholar ni nada de lo que vimos en el semestre anterior, sino que simplemente transferir la información a un PowerPoint y presentar conforme a algunos elementos que yo voy a comentar en la clase. Entonces usted va a, de alguna manera, a poner en práctica los elementos vistos en clase escuchando ese podcast. Así que va a ir variando de clase en clase el foco de atención en los podcasts. Y las personas que van a revisar en los podcasts son distintas. O sea, un día vamos a encontrar, no sé, a lo mejor por ahí a algún exalumno, después a una exalumna y así sucesivamente. Esa es como la idea. Son todos sansanos, son todos que han salido de la universidad. Y en eso tenemos técnicos en prevención, técnico universitario en prevención de riesgos, ingenieros de ejecución en prevención de riesgos, ingenieros en prevención de riesgos laborales y ambientales, y sería, esos son. Pero vamos a tener versiones diurnas, versiones vespertinas, porque también esta carrera se dicta en régimen vespertino. Entonces, también por ahí hay algunos que estuvieron en ese podcast que son vespertinos, no formaron parte de la carrera diurna. El, bueno, si se dan cuenta, entonces el P2, que vendría siendo el trabajo 2, es un trabajo que eventualmente podría ser
el 21 de septiembre, el 28, el 5, ahí cada uno va viendo cuándo lo hace, porque yo siempre, como les voy a comentar más adelante, voy a ponerlo en carpeta y si alguien se interesa, lo toma, si no, yo asigno el trabajo. Así que en algún minuto voy a decir quién se interesa próxima semana por podcast. Si nadie responde, ahí yo busco la lista y digo ya, le toca a Benjamín Gudiño. Él va a partir con estas presentaciones, por decir algo. ¿Sí? Esa va a ser la forma de trabajar. Entonces, los que ya quieran ir viendo sus podcasts, cuando tengan la dirección y todo, eh, van a tener claridad en qué sesión vamos. Y siempre va a ser en forma ascendente. Partimos con la 1, la 2, la 3, la 4. Hay como 25 presentaciones, así que hay para todos. Ya, la P3, si se dan cuenta, esto va ascendiendo. ¿Sí? El primero pesa un 10%, que lo vamos a hacer en algún minuto del semestre, que todavía no sabemos cuándo, pero lo vamos a hacer, y eso pesa 10%. Para aquellas personas que no van, no hay complicación, porque vamos a ver la forma de poder convalidar esa actividad presencial con algún trabajo no presencial. Ahora, la invitación es que si está aquí en la región o está no muy lejos de la región, haga el esfuerzo de viajar ese día para esa actividad, porque una actividad integradora en realidad es buena actividad. Es bueno tener esa interacción face to face y conocer finalmente a los que son sus compañeros y hacer estas actividades en torno a las competencias laborales. Luego viene el P3, que esa pesa un 20%, como les dije, esto va en creciente, primero 10%, 15%, ahora 20%. El 20% se lo lleva el instrumento de evaluación, porque es un trabajo un poquito más pesadito, porque hay que construir el instrumento. Vamos también a entregar una especie de diseño del instrumento. La idea es que ustedes sean capaces de visualizar un puesto de trabajo real, no de estos descargados. La versión anterior, el año pasado, en competencias laborales, tuvimos que descargar puestos de trabajo porque no había posibilidades de salir a ninguna parte. A lo más uno salía a comprar al supermercado y otras cosas, y por ahí, ¿quién se encontraba en el camino? A veces se encontraban algunos vendedores ambulantes, y por ahí nació la idea entonces de tener el foco puesto en los vendedores ambulantes. Y estuvimos desarrollando todo un trabajo asociado a vendedores ambulantes, porque eran los que estaban disponibles para observar. Pero ahora que ya gran parte de nuestras regiones del país están sin restricciones y los toques de queda ya están pasando las 10, otros sectores las 12, entonces hay más posibilidades de moverse y hay más posibilidades de observar puestos de trabajo. Entonces, desde ya los insto a que empiecen a buscar por dónde podrían buscar un puesto de trabajo, a observar. ¿Y eso qué significa? Tener la posibilidad de mirar el puesto de trabajo, identificando cuáles son sus actividades laborales. Quizás no todas, pero las más importantes. Por eso es que partimos con algo básico que era el vendedor ambulante, porque uno puede ir a la calle y observa lo que hace y fin, se acabó. Pero ahora quizás podríamos ser un poquito eh, más atrevidos y acercarnos a otros puestos de trabajo. Por ejemplo, pueden ser los que atienden en tiendas de retail que no estaban disponibles antes porque estaban en cuarentena. Eh, aquellos que, en realidad, vendedores en general, vendedores de autos ahora que quedan pocos autos, pero hay vendedores vendiendo autitos, y ahí tenemos otra actividad, un conjunto de actividades. eh, Trabajos quizás más formales que tengan relación por ejemplo, talleres mecánicos. Talleres mecánicos tampoco los podíamos visitar porque están todos cerrados, pero ahora sí se puede visitar un taller mecánico, y a lo mejor a la vuelta a su casa hay un taller mecánico, y ahí puede darse una vuelta y mirar qué es lo que hace el mecánico, anotar sus actividades laborales y avanzar con este concepto del instrumento de evaluación. Y ese instrumento nos va a permitir hacer una evaluación de ese puesto de trabajo y ver qué tan bien, qué tan mal, o cuál es su nivel de desempeño. Entonces, les dejo instalada el bichito de empezar a crearse o ingeniárselas
donde puede observar un puesto de trabajo al cual le puede aplicar después un instrumento de evaluación que nosotros mismos vamos a crear. ¿Sí? Esa es la idea. Es lo fantástico de esto porque uno puede, a partir de la información que vamos a aprender, vamos a ser capaces de levantar este instrumento de evaluación con el que después se supone deberíamos ser capaces de hacer la evaluación de esas competencias. Si se dan cuenta, etapa 4 sería la evaluación de competencia. Aquí ya no es una simulación, está más exigente el asunto porque no hay cuarentena en gran parte del país, así que la idea es propender a una evaluación del puesto de trabajo, que en este caso es la evaluación de las competencias. Cuando uno evalúa la competencia, porque, por ejemplo, si nos ponemos a hacer una medición de ruido o una medición de vibraciones, puede ser de una persona que esté, por ejemplo, laborando en un tractor, vámonos al punto de vista higiénico, y ustedes ya lo vieron en algunas traducciones que hicimos de libros, eh, ese señor está expuesto a vibraciones de cuerpo completo, ¿sí? Y dependiendo de cómo se mueva el tractor o el terreno por donde se mueva, es cómo hay que ubicar el instrumento y en qué frecuencia ponerlo para poder hacer una buena medición. Bueno, ese instrumento que estamos hablando, ese plato que se pone en la parte inferior del asiento, donde se sienta el conductor, ese instrumento es el que nosotros vamos a construir, pero por supuesto que no va a ser un plato de medición de vibraciones, sino que va a ser un instrumento que nos va a permitir medir o evaluar, mejor dicho, las competencias laborales de ese puesto de trabajo. Por eso es que ese instrumento tenemos que hacerlo bien, calibrarlo bien, me refiero en términos de que efectivamente esté midiendo lo que queremos que quiera, que mida, ¿sí? Y no esté midiendo otra cosa. Entonces, ese instrumento, hay estándares para hacer instrumentos que nos vamos a basar en Chile Valora, y con esos instrumentos vamos a llegar a hacer después la evaluación. Entonces, ese instrumento tiene una nota, que en este caso es la nota para ustedes, y eso pesa 20% del instrumento hecho. Ese instrumento lo validamos, y con instrumento validado recién se va a usted a hacer la evaluación de competencia. La evaluación de competencia lo que consiste en aplicar el instrumento, tal como explicaba anteriormente, yo instalo el plato para hacer la medición de vibraciones. En el caso de vibraciones uno lo pone 5 minutos para ver si se puede asumir que es estable, y si el ruido, perdón, si la vibración es estable, entonces ahí hago recién la medición por el tiempo que está establecido en el decreto, que generalmente es del orden de 35 minutos y algo. Y con eso ya uno puede sacar conclusiones. Luego, en nuestro caso, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar este instrumento de evaluación en ese puesto de trabajo que se supone ya pusimos el ojo, y se supone que vamos a ser capaces de detectar brechas. O sea, vamos a comparar con algún patrón que vamos a tener y nos vamos a dar cuenta que ese trabajador está al debe a lo mejor en conocimiento de algunas herramientas de trabajo quizás, o desconoce algunos temas de seguridad. Bueno, lo vamos a ver ahí con el instrumento diseñado. Esas brechas hay que cerrarlas. ¿Y cómo se cierran? Aquí lo vemos con un plan de capacitación. O sea, nosotros vamos a cerrar lo que son brechas en el conocimiento con un plan de capacitación, y, y se espera que en la medida de lo posible podamos aportar a ese puesto de trabajo con el material o bien con la capacitación. Como les digo, este sílabo está diseñado para el año pasado pensando siempre en la situación en que no se podía salir a ninguna parte, y por eso aparecía anteriormente simulación, ahora es evaluación. Aquí dice plan de capacitación, mira, llegar hasta el plan, pero vamos a ver cómo se dan las cosas y quizás podamos llegar a la capacitación propiamente tal, ser capaces de llegar a ese puesto de trabajo y con el plan de capacitación que vamos a elaborar, hacer una capacitación al menos del tema que está al debe ese trabajador, que puede ser, por ejemplo, el uso de protector solar o el uso de algún equipo de protección personal, también puede ser, por decir algo, sí, puede ser otra cosa. Es una capacitación más o menos sencilla, básica,
pero que le va a aportar a ese trabajador, porque créanme que uno piensa que el trabajador se la sabe toda en materias de seguridad y salud ocupacional, y se da cuenta que no saben mucho. Quizás saben mucho de su tema, de su expertise, pero en temas de seguridad son bastante neófitos, ¿sí? No conocen mucho el tema. Entonces hay que ayudarlos con eso. ¿Y de qué manera? Aportándole conocimiento, dándole luces por dónde va su protección o cuáles son sus derechos y también, por supuesto, sus deberes. No es por solamente derechos, sino que cuáles también son sus deberes como trabajador para protegerse frente a contaminantes o agentes que le puedan producir daño en forma instantánea como agudo, como un accidente, o en el futuro en términos más bien de larga duración como una enfermedad ocupacional. Esa sería más o menos la visión bien panorámica, por supuesto, de lo que va a ser la asignatura. Si se dan cuenta, es distinto a lo que nosotros hicimos en Fundamentos de Prevención. Esto tiene más puesto el pie en la calle que en el aula. Y la idea es que ojalá se motiven y empiecen a mirar ahora los puestos de trabajo de una manera distinta y empiecen ya a calar algún puesto de trabajo que eventualmente les pueda servir para desarrollar esta asignatura. Finalmente, resulta bastante bien la red de contactos personales que mi papá, mi hermana o no sé quién tiene contacto con y a través de él puedo llegar a ese puesto de trabajo. Esa es la forma en que habitualmente se hace este trabajo de competencias laborales. Antes de pandemia lo hacíamos así, a través de redes de contacto llegábamos a distintos puestos de trabajo y terminábamos realmente con una capacitación en el cuerpo, digamos, aportando a ese puesto de trabajo. Ok, aquí aparece la calendarización optimista. Recuerden que esto es parte de ser que uno propone, pero Dios dispone, lo que les decía anteriormente. Esto es lo que yo propongo, pero vamos a ver qué resulta de todo esto. Esperemos que se cumpla más o menos el 90%. Ya este no se cumplió la entrada, pero se va a hacer. O sea, la forma en que está hecho, el orden, claro, no se está cumpliendo, pero esa actividad sí la vamos a hacer. Tenemos que ver eso sí, cuándo. Esta es la bibliografía propuesta. Ustedes seguramente pueden a lo mejor encontrar mucho más información después, si ya aprendieron cómo buscar información, que yo les comenté cómo hacerlo al semestre anterior, así que no me desgasto en explicar cómo poder encontrar información de competencias laborales. Esa sería la presentación, más o menos en síntesis, de lo que vamos a hacer en esta asignatura. Ahora sí, partimos con la clase de hoy y corresponde a competencias laborales. No sé si a alguien le quedó alguna duda o consulta respecto a lo que estoy comentando. No, profe. Vale, gracias. Bueno, aquí tienen la universidad. Así es, la Universidad Técnica Federico Santa María, que está acá en Valparaíso. Nosotros estamos por acá a la vuelta, ¿no? Sí, no nos vemos, digamos. Estamos hacia el lado derecho, detrás de todo esto. ¿Por qué la pongo acá? Porque, claro, en nuestra universidad, por este lado, por aquí, por este sector, está el Centro de Competencias Laborales de nuestra universidad. Nuestra universidad tiene un centro de evaluación de competencias laborales y que tiene bastante tiempo. Es uno de los referentes nacionales respecto a centros de evaluación de competencias laborales y que tiene su expertise puesta principalmente en el sector minero, en el sector también mecánico y en lo que tiene que ver con la bolsa. La bolsa, me refiero a la bolsa donde se transan las acciones, ¿sí? La bolsa. ¿Sí? Si estas clases llegasen a ser después del 30 de septiembre presenciales, ¿van a ser en Valparaíso? No, nosotros tenemos sede en Viña, sede de Viña. Sí, es que como nos estaba explicando que estábamos como a ese lado de allá, que estaba la sede de competencias laborales. Aquí está el Centro de Evaluación de Competencias Laborales de la universidad. No está en la sede de Viña, el Centro de Evaluación de Competencias Laborales. Por eso puse esta foto. Que el Centro de Evaluación de Competencias Laborales está al lado de Casa Central, está a la vuelta aquí, en este sector.
Creo que no se ve lo que estoy haciendo, quizás por eso se me enredaron. Aquí, ahí está el sector de donde está el Centro de Evaluación de Competencias Laborales. Es un edificio que se hizo nuevo, bueno, ya no es tan nuevo, pero hace un tiempo atrás no existía. Y ahí está el Centro de Evaluación de Competencias Laborales, por acá, por detrás de este arbolito. Ahí está el Centro de Evaluación de Competencias. Pero nuestras clases no son en el Centro de Evaluación de Competencias Laborales, solamente les comento que nuestra universidad tiene un Centro de Evaluación de Competencias Laborales, por lo tanto tiene harto que decir respecto a competencias laborales. Y ese centro está ubicado ahí en Valparaíso. Nosotros estamos, no, pues estamos por allá atrás, me refiero a atrás, bien lejos, que no nos vemos porque estamos en Quilpué, o sea, estamos como a unos 40 minutos por ahí, o 30 minutos, 25 minutos en auto, por ahí más o menos es la distancia que estamos desde Casa Central. Esta es la Avenida España y por allá lejos está la sede de Viña del Mar, donde nosotros vamos a tener las clases. Sí, en la sede de Viña, eso queda en el límite entre Quilpué y Viña del Mar. Justo en el límite, de hecho, hay una gaviota con otro animalejo que representa la unión entre Viña y Quilpué. ¿Sí? Está, dice sede de Viña, pero en realidad está justo en el límite donde empieza Quilpué. Pero quedó como sede de Viña, no quedó como sede de Quilpué. Aunque hay algunos que la conocen como la sede de Quilpué, pero en realidad es Viña porque está un poquito pasado el sector. Bueno, eso es. Hecha la aclaración, aquí ustedes pueden encontrar información de la ley, porque esto está sostenido en una ley, es la ley que aparece, la 20.267, es la ley de las competencias laborales para Chile. Y se puede descargar, está disponible. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Reconocer formalmente las competencias laborales de las personas independiente de la forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen o no un título o grado académico. Esta definición inmediatamente nos aclara varias cosas. Primero, que este reconocimiento de las competencias laborales no está pensado entonces para profesionales, ¿sí? De entrada. O sea, si ustedes ya finalmente terminan esta carrera y se reciben como ingenieros en prevención de riesgos laborales y ambientales, no tiene mucho sentido que usted se certifique en alguna competencia en esta línea, porque esto está diseñado, ahí dice, para personas que formalmente no tienen un título o grado, ¿sí? Eso es de entrada, para que se conozca y se entienda bien hacia dónde vamos. Porque es un poco como hacer la justicia social respecto a personas que por diversas razones no pudieron asistir a una universidad o no pudieron tener acceso a educación superior, pero adquirieron una competencia a través de el aprendizaje de la vida, ¿sí? O sea, el papá le enseñó, el abuelo le transmitió o aprendió a través de mirar, observar, a prueba y error, y aprendió el oficio. Y es ducho en el oficio, pero nadie lo reconoce. ¿Por qué? Porque no estudió formalmente. Entonces, lo que viene a hacer esta ley es hacer un poquito justicia con esas personas y reconocerles que efectivamente tienen una competencia en el área en que se están desempeñando. Entonces, hay todo un mecanismo que hace que esta persona finalmente, entrando a este proceso de evaluación, finalmente tenga una certificación, se le reconozca como operador planta oxígeno. Operador planta oxígeno, ¿se estudia en la Católica? No. ¿Se estudia en la Santa María? Tampoco. ¿Y en el instituto entonces? ¿En el DUOC? Tampoco. ¿Y en la INACAP? Tampoco. Por eso, es el punto, que hay varios oficios que finalmente se van aprendiendo en el lugar de trabajo, pero no tienen una certificación. Algunos sí, lo que sí exigen, en algunos casos, tener a lo mejor un título de técnico, mecánico, electromecánico, pero es el título electromecánico, pero él es a lo mejor, está asociado a eh, gruero, está a cargo de una grúa. Y también, pues el gruero no se estudia, hay que certificarse como gruero. Entonces, todas estas certificaciones se hacen a través de este portal
que tiene Chile Valora, certificación de competencias laborales. Por eso es que también no tiene mucho sentido decir, entonces vamos a certificar a todas las enfermeras o a los médicos. No, porque ellos ya están certificados. Ya le entregó la certificación la universidad a la casa de estudios donde hizo todo su desarrollo académico, todo su ciclo académico, en el mismo caso de ustedes. Por ahí entonces no confundirse cuando uno, por ejemplo, opta, aquí en este curso lo invité a Lucas, estudió, recién hablaba con, está aquí, Muñoz también, y alguien más fue, pero no me acuerdo, Javiera Muñoz, y alguien más que lo invité al diploma en higiene A mí ocupacional. también. Ya, perfecto. Ahí está. ¿Usted pudo asistir o no? Yo sí pude. Impeca, súper. Bueno, ahí puede contar un poquito su experiencia respecto a lo que vio y observó y escuchó, o aprendió, o no aprendió, también puede ser. Aquí todo es válido. ¿Cuál es su opinión de esa experiencia? En realidad creo, ¿cuántas clases? Nosotros fuimos, yo pude asistir creo que a 3 clases o 2, pero creo que está bien para complementar, aunque obviamente creo que tuviese que ver más el tema, pero estuvo bueno para complementar Claro, o para introducirse al tema. y sus compañeros, que es un poco, interactuó poco con ellos, sin duda, pero sus compañeros no eran de pregrado. Todos sus compañeros eran prevencionistas. La gran mayoría, había un par de ingenieros acústicos, había una enfermera en el grupo y kinesiólogo. Eso era el equipo de curso. Entonces, si se dan cuenta, los que yo estoy nombrando son los que forman parte del diploma en higiene ocupacional. Y ellos cuando terminan, quedan diplomados en higiene ocupacional. De alguna manera uno puede decir, entonces quedan certificados como higienistas. Sí, puede ser, efectivamente, pero no es que le estemos certificando la competencia laboral porque ellos todos ya son profesionales, tienen la expertise desarrollada, pero se quieren certificar en algo adicional. Y para eso no va la ley. Ahí no va la ley. O sea, este diploma en higiene ocupacional no pasa por la ley porque es una certificación profesional. Esta no. Estas son certificación de competencias laborales de personas que no tienen un título o grado académico. Para eso está diseñada esta ley. ¿Ok? ¿Y por qué nosotros creemos que es importante que ustedes conozcan el concepto de competencia laboral desde pequeño, desde chiquitito? Es porque la gran mayoría de nuestros trabajadores no tienen título ni grado académico y requieren que ustedes conozcan el concepto de la competencia laboral para que los puedan ayudar y puedan, a lo mejor en una de esas llega una empresa que todavía no tiene idea de que existe esta ley, y es así, porque hay empresas que se dedican solamente a producir y no tienen idea de estas cosas, entonces ustedes llegan con esta buena nueva y por supuesto que va a ser bienvenido, no solamente para la empresa, sino que para el trabajador, porque aquí los dos ganan. Gana el trabajador porque se hace más visible, porque una vez que queda certificado, aparece en un portal y un empleador, que a lo mejor que anda buscando un operador planta de ácido, busca en ese portal y dice, aquí hay un operador planta de ácido, lo voy a llamar. Y a lo mejor le ofrece un poquito más de plata y se va y se cambia de lugar de trabajo. O se queda, a lo mejor porque el otro sabe, y le paga un poco más, o sea, se dan cuenta ahí, retiene al trabajador porque es un trabajador que está siendo cotizado por el mercado y se mantiene activo. La empresa también gana porque este proceso lo que busca es estandarizar las competencias laborales. ¿Y eso qué significa? Que todos hagan el mismo trabajo y no vaya cambiando de un turno a otro. Y eso se logra a través de las competencias laborales. Nos aseguramos entonces mejores métricas de producción, nos aseguramos que se haga en forma segura, porque una de las UCL, se llaman, las unidades de competencia laboral, es la seguridad, que es la que eventualmente a mí me invocan o me llaman para hacer la evaluación de esa UCL. Si ustedes buscan en el registro de Chile Valora, ahí aparecen todos los evaluadores de competencia laboral que existen en el país y los hay por sectores. Uno se puede eh, proponer como evaluador, hace un curso, que hay que pagarlo y después queda
en el listado de los evaluadores disponibles para hacer la evaluación de competencias laborales de trabajadores, también como jefes de planta, porque como les decía, también hay algunos que van en una línea pero que está extra ley, no estaría dentro de la ley. Vamos entonces entrando en materia. Aquí tenemos algo que está detrás, el principio de la competencia laboral, y se resume en este triángulo. Eh, una competencia laboral, dice, es la capacidad efectiva para cumplir exitosamente las actividades que componen una función laboral de acuerdo a estándares definidos por el sector productivo. Esa es como la típica definición de UCL, Unidad de Competencia Laboral. Ahí viene la sigla que le comenté anteriormente, UCL, Unidad de Competencia Laboral. Entonces, cada puesto de trabajo tiene varias UCL. Entonces, hay un UCL que es de seguridad que se puede evaluar. Dice que la idea es que sea evaluado por un experto en el área de seguridad. Como que también hay otras UCL relacionadas más a la parte asociada a la expertise de la propia especialidad que tiene ese trabajador que se está evaluando. Veamos en síntesis qué significa. Aquí tenemos por un lado lo más básico que corresponde al conocimiento, o también conocido como el saber. El saber es aquello que tiene que ver con que yo lo puedo buscar en Google, lo voy a encontrar, es información que está disponible y eso forma parte del conocer. Es fácil cerrar esa brecha. Cuando yo detecto brechas en el conocimiento, las cierro fácilmente con un curso de capacitación. Ahí las cierro. Eh, por ejemplo, la persona que usted le hizo la evaluación, supongamos que es un peluquero o un estilista, como quiera llamarle, y se da cuenta que no conoce a lo mejor, de acuerdo, por supuesto, estos instrumentos se hacen siempre con alguien juicio experto, que se hace con un peluquero que lleva años trabajando y con él mismo se hace el instrumento. Entonces, a lo mejor él comenta que es necesario conocer los tipos de niveles que tienen que tener, por ejemplo, los químicos que utilizan para hacer los cambios de color de cabello, por ejemplo, esos tintes. Entonces, a lo mejor no los conoce todos. Ahí hay una brecha. Esa brecha se cierra con un curso. ¿Un curso de quién? De aplicación de colorantes o de colores a los pelos, por decir algo, a los cabellos, perdón. Entonces, ese cursito logró cerrar la brecha que nosotros identificamos en la evaluación que le hicimos a ese trabajador. Otra brecha puede ser en el área de seguridad, que no conozca, por ejemplo, los pictogramas que están en el sistema global armonizado. El sistema global armonizado tiene una serie de pictogramas ahora, que lleva ya por lo menos 4 o 5 años corriendo, pero hay gente que todavía no los conoce. Y esos pictogramas uno esperaría que los conocieran todos, pero no los conocen todos. Entonces ahí hay que cerrar esa brecha con un curso de pictogramas eh, inspirados en el sistema global armonizado, el SGS. Bueno, y así sucesivamente. Como les digo, es fácil de cerrar, no cuesta mucha plata. De hecho, gran parte de la capacitación en empresas se puede hacer a través de Sense, sistema que le permite a la empresa capacitar a sus trabajadores. Se dice gratis porque en realidad sale de los impuestos. Entonces, de ahí esa plata se puede ir directamente a la capacitación y la puede utilizar para capacitar a sus trabajadores. Código Sense se llama, ¿sí? Pero si nos vamos, por ejemplo, al extremo inferior izquierdo, o sea, me estoy refiriendo a este, ahí entramos a una dimensión que se conoce como el saber hacer. El saber hacer es más complejo. Es más complejo porque tiene que ver en cómo se hacen las cosas. Y ahí, si seguimos la misma dinámica de observar a un peluquero, un estilista, tenemos que saber exactamente cómo se corta el pelo, cómo se aplica el color, cuánto tiempo hay que dejarlo, qué elementos se tienen que utilizar para secar,
Bueno, todo eso son cosas que tienen que ver con el saber hacer. Ya no pasa con solamente el conocimiento, sino que el cómo se hacen las cosas. Entonces, el cómo se hacen las cosas ya no basta con leerse un libro, no basta con ir a un curso de capacitación, porque eso no es suficiente para saber cómo se hace. Para saber cómo se hace, hay que vivir la experiencia. O sea, hay que estar ahí. O sea, se aprende a prueba y error y se aprende en la cancha. ¿Sí? O sea, no hay otra que ponerlo en acción en el lugar in situ donde se está haciendo una actividad laboral. Si estamos evaluando a alguien que se está encargando de una planta de ácido, tengo que ir como evaluador a esa planta de ácido y observar lo que él hace en esa planta de ácido. Y ahí observar si tiene o no brechas en la planta de ácido. Aquí no basta que yo me contacte con él a través de una reunión de Zoom y que él me cuente lo que hace. No, eso no, eso es lo que no es, eh, no es factible hacer eso. Hay que ir al lugar, al campo, a ver qué es lo que hace el trabajador, entrevistarlo, un par de cosas, y ese trabajador lo que tiene que hacer justamente para aprender lo que debe hacer, lo tiene que hacer a través de el estar ahí haciendo la actividad que se le ha declarado o se le ha indicado hacer según el descriptor de cargo. Ahora, las empresas, ¿cómo lo hacen? Porque si, por ejemplo, tenemos a un tipo que está a cargo del SCD, el SCD corresponde al sistema de control distribuido. SCD, imagínense a alguien sentado, igual como ustedes, espero que estén sentados, la gran mayoría, eso es peor, no acostado, eh, sentado en frente a un computador, imagínense con varias pantallas de visualización, por lo menos unas 4 enfrente y a lo mejor unas 3 a la izquierda y otras 3 a la derecha. Son muchas pantallas de visualización. Imagínense también al lado derecho que tiene al menos dos, dos especies de teléfono y además dos radios que las tienen por el lado izquierdo. Entonces, ese señor que está ahí, lo que está haciendo en ese lugar, está controlando una planta a través de ese sistema de control distribuido. O sea, trabaja con joystick en algunos casos, trabaja con teclado, va abriendo válvulas, cerrando válvulas, activando bombas, abriendo chutes, bueno, haciendo mucha actividad solamente a través de la observación de pantalla, está observando diagramas de proceso, está observando cámaras que tienen para ver cómo se está haciendo la descarga, por ejemplo, está viendo también las alarmas, porque hay pantallas que son solamente para alarmas, y a partir de eso va tomando acción. Y el señor está ahí todo el día sentado, con una actividad nula prácticamente, y solamente en eso que está concentrado. Entonces la pregunta de cajón es, ¿y cómo aprende o cómo aprendió a hacer todo eso? Aprendió mirando, ¿sí? Mirando. O sea, se puso al lado del operador y mirando empezó a aprender. Y luego él tomó el rol del que está en el computador y el que sabe se puso al lado a mirar y a corregir lo que él estaba haciendo. A esa figura se le conoce como coaching. O sea, tiene un entrenador. El entrenador de aquella persona que está aprendiendo a través de la práctica. Se dan cuenta, la persona puede haberse leído un par de cosas, pero tiene que aprender echando a perder. El que quiere hacer tortillas tiene que quebrar huevos. Aquí se cumple a rajatabla eso. O sea, el tipo tiene que estar ahí abriendo, cerrando válvulas, seguramente dependiendo del expertise que tenga este coach, a lo mejor no va a dejar equivocarse, sabiendo que eso no afecta tanto al proceso, pero es como para que se dé cuenta que no hizo bien el trabajo. Y ahí seguramente va a ir aprendiendo, va a ir tomando nota, hasta que finalmente ya puede hacer el relevo de ese puesto de trabajo. Porque antes esta persona, justamente al coach le interesa que esta persona aprenda, porque después no puede tomar vacaciones. Usted me dirá, ah, ¿qué tanto? Que sí, exactamente, porque estos equipos son bien sofisticados, no son tan sencillos. Y hay veces que trabajadores les cuesta tomar vacaciones porque no tienen quien los reemplace. Se ha hecho tan específico el tema asociado a los SCD que
cuesta buscar reemplazo. Entonces a esta persona le dicen, bueno, si quieres un reemplazo, tienes que buscar a alguien que te reemplace. O sea, enséñale lo que tú sabes para que después te pueda reemplazar en vacaciones. Algunos son reticentes a enseñar porque creen que le van a quitar el puesto de trabajo. Pero otros más vivos finalmente dicen, sí, en realidad, más encima si me pagan por enseñarle, como que tiene sentido. Y así lo hacen. Y hay otros que ya están a punto de jubilar y a todas luces les conviene transmitir el conocimiento adquirido, que no se pierda y no se vaya con el jubilado, y que se quede ese conocimiento, en este caso ese saber hacer, que se quede instalado en otra persona que lo está reemplazando. Entonces ahí tenemos un caso distinto. Si se dieron cuenta, cuando yo detecto brecha en el conocimiento, es relativamente sencillo cerrar esa brecha a través de un curso de capacitación. Pero cuando estoy en una situación en donde el trabajador no sabe exactamente lo que hay que hacer, ya no basta una capacitación. Por más que yo haga una capacitación explicando eh, cómo se aprieta el botón, qué botón hay que apretar en estos casos, y le entregue todo el documento, aún así no es suficiente. Hay que vivir la experiencia para poder aprender a usar esos sistemas de control distribuido. Y eso se hace a través de un entrenamiento. Entonces, síntesis. Para cerrar brechas en conocimiento, capacitación. Para cerrar brechas en el saber hacer, necesito entrenamiento. En general, si yo pongo en la balanza desde el punto de vista económico, un curso de capacitación para una empresa prácticamente es gratis por el tema que les comentaba yo anteriormente del Sense, pero en el caso del entrenamiento generalmente es más costoso, porque una, tiene que pagarle a un entrenador y otra, generalmente ahí se pagan duplicidad de horas, porque esta persona que estoy entrenando, seguramente estoy desviando la atención o lo saqué de otra actividad que estaba desarrollando. O sea, estoy distrayendo HH de otras actividades para que esta persona aprenda a hacer este otro puesto de trabajo para lograr que sea polifuncional. Por lo tanto, por supuesto que me va a hacer daño en la producción, me va a hacer daño a lo mejor en las HH, porque igual le voy a tener que estar pagando a esta persona que está aprendiendo en el sistema de control distribuido, y la persona que habitualmente iba a hacer todas las mediciones de los estanques en forma manual, porque este era un trabajador de terreno, ahora ya no está. Voy a tener que pagarle a otra persona para que haga esa labor que esta persona está dejando de hacer porque está aprendiendo esto del sistema de control distribuido. Espero que me vayan siguiendo con lo que voy comentando, porque el saber hacer se cierra a través de entrenamiento y esto significa necesariamente más costos que el sistema que estábamos viendo anteriormente, que es de una capacitación que es relativamente más barata o más sencilla de lograr, por supuesto. Luego vamos a una pata que es más compleja todavía, porque ya vemos que la competencia laboral, al menos ya vimos que tiene dos dimensiones. Conocimiento, que si encuentro brecha en el conocimiento, la cierro con capacitación. Habilidades asociadas al saber hacer, que si encuentro brechas, las puedo cerrar con entrenamiento y eso cuesta más plata que cerrar un curso de capacitación. Y me encuentro con una tercera dimensión y que se conoce como el saber ser. Y esto también se conoce como las habilidades blandas. Seguramente han escuchado en alguna parte hablar de habilidades blandas, las soft skills. Esas soft skills, mal llamadas soft skills, porque en realidad son las más duras de poder modificar. Porque por ahí dicen que la persona que nació eh, floja, es difícil cambiar a que no sea floja, viene con ese gen instalado, o sea, es súper complejo, esa persona es así. Cuesta sacarla de ese estado transiente, cuesta sacarla de ahí. No digo que sea imposible, ¿eh? No digo que sea imposible, pero cuesta. Cuesta que una persona que siempre llega atrasada, no llegue atrasada. Está dentro de su gen instalado el llegar atrasado, es como su carta presentación, ¿sí? O como que hay otros que
tienen una actitud distinta. Entonces, ahí va el concepto. Esta parte tiene que ver con una actitud. Y las actitudes generalmente se heredan, son más bien genéticas, y la modificación se hace exclusivamente a través de motivaciones. Entonces tiene que pasarle algo como muy fuerte a este candidato como para que cambie su actitud, ¿sí? Y ese cambio de actitud a veces se logra exclusivamente a través de motivaciones que van más allá a veces de la remuneración. Incluso hay veces que con eh, buenos ofrecimientos de unidades monetarias, aún así no se motiva. Entonces, a veces eso trasciende. Ahora, de acuerdo a toda la publicación que hay en torno a lo que son las competencias laborales, lejos la que más ha resultado hasta el minuto es siempre la unidad monetaria, porque de alguna manera es con lo que uno moviliza la vida. O sea, el que ustedes estén estudiando acá seguramente responde a que alguien está pagando esta universidad, esta educación, y todo lo que uno quiera adquirir desde el punto de vista físico, sea un auto, una casa, lo que sea, se compra con unidades monetarias. No se compra con las gracias que nos den de que hicimos un buen trabajo. Oh, gracias, te pasaste, está muy bueno el trabajo, excelente. Yo no voy a ir a una farmacia a comprar, ¿sabe qué? Hoy día me felicitaron el trabajo, me dijeron que hice el trabajo excelente, deme, por favor, este antibiótico que necesito urgente. No, me van a pedir plata, me van a pedir unidades monetarias. Entonces, por ahí va un poco la explicación de por qué la unidad monetaria sigue siendo todavía un elemento que permite motivar a muchas personas porque logra a partir de esas unidades monetarias comprar algo que eventualmente está dentro de sus necesidades, a veces ni siquiera dentro de sus deseos, sino que es parte de sus necesidades básicas, alimentarse, seguridad, eso es parte de necesidades básicas que muchas veces se satisfacen con unidades monetarias, o sea, con plata. Pero como les digo, hay casos en donde aún con unidades monetarias no se logra hacer un cambio en la conducta. El cambio de la conducta, si volvemos atrás y nos reportamos a como partimos en esta slide, cero posibilidad de cerrarlo con un curso de capacitación. No hay ninguna posibilidad. Por más que se lea libros de autoayuda, tampoco va a llegar a cambiar una conducta. El entrenamiento tampoco. Si la persona no quiere ir a ese lugar, si el estudiante no quiere quedarse en esta clase, no se queda y se va. No hay cero posibilidad. Tendríamos que poner pistola y cosas de ese estilo, por supuesto que no van en la línea. Entonces, aquí el tema pasa por buscar formas en que la persona, el trabajador, se motive por lo que está haciendo. Y aquí di un poco la clave también para ustedes que si ya están viendo que esto que están conociendo de prevención de riesgos no les motiva o en realidad han sido acá instalados por sus papás porque esta es la carrera que le van a pagar, chuta, igual mala señal porque aquí nos estamos dando cuenta que es fundamental para que nos vaya bien desde el punto de vista del desempeño, es que nos guste lo que queremos hacer, que nos guste el trabajo que hacemos. De lo contrario, les digo que no van a ser muy felices porque necesariamente una de las cosas que uno persigue es sentirse bien con lo que uno hace. Y si ya no está a gusto con lo que uno hace, ahí ya partió con el pie izquierdo. Entonces, por eso es que esta pata que yo la dejé hasta el final, esta dimensión la dejé al final, porque es una dimensión súper compleja y tiene que ver con el saber ser, el entender el concepto de la actitud y que no es posible cerrar a través de un curso, no es posible cerrar a través de un coach o a través de un entrenamiento, sino que se cierra a través de lo que se llama la motivación. Y la motivación, como les decía, en las empresas habitualmente pasa por eh, bonos de desempeño, por eso se habla de desempeño, bonos de desempeño. Algunos tienen motivaciones o intentos de promover esto a través de lo que se conoce como bonos que están relacionados con, por ejemplo, un día en donde que esté de cumpleaños no vaya a trabajar. Eso vendría siendo una forma de motivar al trabajador para que
siga en esa empresa y no se vaya a la empresa vecina. Otra motivación puede ser tener a lo mejor días disponibles a las vacaciones más de los que corresponden. Todo ese tipo son situaciones que permiten que el trabajador se motive y se quede en esa organización y no se cambie de organización. Ese es el concepto tan complejo que corresponde a las cualidades profesionales que están relacionadas con el saber ser. En términos generales, entonces, el saber ser es el más complejo, que hay que buscar la forma, sí o sí, para que ustedes puedan identificar dónde poder cerrar esa brecha. Bien, aquí recién vi, claro, aquí proponían, recién estoy viendo, disculpen el chat, que tiene que ver con buscar dónde observar. Aquí hay una idea, por ejemplo, que es Construmar, donde se pueden observar trabajadores. Claro, sin duda, esa es como la idea, buscar lugares cercanos donde tengamos acceso y no tengamos dificultad de estar mirando esas operaciones, porque tenemos que hacer desagregar cuáles son el conjunto de actividades que hacen y luego construir un instrumento y en lo posible hacer una evaluación de ese puesto de trabajo basado en ese instrumento. Súper, ¿no? Está súper. No sé si les quedó claro más o menos la revisión de lo que estamos haciendo respecto a lo que es una competencia laboral. Sabemos que tiene 3 dimensiones: conocimiento, habilidades y cualidades, donde la más compleja corresponde a las actitudes, que es lo que uno debe saber ser, la forma de saber ser. Desde el punto de vista de la seguridad y salud ocupacional, tenemos también esto mismo, conocido con otro nombre, y se llama disciplina operacional. La disciplina operacional, en otras palabras, es la competencia, que está asociado a estas 3 dimensiones. Y desde el punto de vista de la empresa, se le conoce también como disciplina organizacional. O sea, cuáles son los deberes que tiene el empleador para con la seguridad y salud ocupacional. Y dentro de los deberes está que pueda suministrar los elementos de protección personal a los trabajadores, que pueda capacitar en el uso correcto de los elementos de protección personal, que disponga de las barreras duras para proteger a los trabajadores, como son la jerarquía de control. Entre ellos está la eliminación, la sustitución, el control de ingeniería, control administrativo, señales de seguridad y finalmente los elementos de protección personal. Todo ello forma parte de la disciplina organizacional, que no está dentro de este foco. Entonces, aquí tenemos, entonces, para ir tomando nota respecto a esto, que aquí no lo impuse, pero por un lado está el empleador, que tiene lo que se conoce como la disciplina organizacional. Disciplina organizacional. Y por otro lado está el trabajador, el que también trabaja desde el punto de vista de las competencias laborales y corresponde a la disciplina operacional. Y le voy a poner OP porque esta de acá es organizacional, que tiene que ver con la empresa, y esta es la disciplina operacional, que tiene que ver con el trabajador. En la medida que estas dos trabajen en forma conjunta, vamos a poder construir lugares de trabajo más seguros y más saludables. Esos son los dos conceptos que están detrás. En el caso de la disciplina operacional, se espera que el trabajador tenga conocimiento de lo que hace, sepa hacer lo que hace y además tenga la actitud proactiva respecto a lo que hay que hacer. Y ese proactiva tiene que ver con que sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo lo debe hacer y, por supuesto, una actitud segura. No se va a saltar pasos para hacerla más corta, es una actitud riesgosa, una actitud temeraria, pero hay que tener ojo ahí porque esa actitud temeraria a lo mejor pasa porque quizás hay un obstáculo entre avanzar desde el paso 1 al paso 2, y voy al 3, ¿sí? El paso 2 se lo está saltando por algo. Y este paso que estoy haciendo acá, que es ese salto que hice acá, bueno, a propósito, este salto, que me estoy saltando, la etapa 2, a lo mejor se debe a que ahí puede estar ocurriendo que hay una condición
que hace que me deba saltar esa etapa. ¿Y qué condición? Una condición insegura, una condición subestándar. ¿De quién es cargo esa condición? De la disciplina organizacional. La disciplina organizacional está dentro de sus deberes el disponer de barreras duras. Por ejemplo, la instalación de una barrera de protección en las máquinas de trabajo o la instalación de una ventilación localizada en algún lugar donde se esté trabajando con compuestos orgánicos volátiles. Entonces, el no tener eh, esta barrera que permite que el trabajador no se exponga, hace que el trabajador cometa algunos actos temerarios. Por ejemplo, el no usar elementos de protección personal, o usarlos mal, o usar elementos de protección personal respiratorio colmatados, y al final se contamina mucho más rápido esa persona que aquella que no lo tiene, porque está todo contaminado ese respirador. Ese es más o menos el concepto que está detrás de lo que aquí aparece. Entonces aquí están las dos realidades. Disciplina organizacional con cargo al empleador y la disciplina operacional con cargo al trabajador. El trabajador es quien aquí está a cargo de este proceso. Avanzamos entonces con la siguiente etapa. Aquí viene una cosa distinta que tiene que ver con la forma en que se organizan los centros de evaluación de competencias laborales para poder hacer esta actividad. Primero, las personas laboralmente activas, y fíjense acá el desafío, no menor, dice o no, o sea, ¿pueden haber personas laborales que no están activas? Por supuesto, hay muchas personas que no tienen trabajo, eso significa que no están activas. Entran a este centro de evaluación de competencias laborales, eso significa SEC. El compromiso de esta ley es que esta persona, aún no teniendo trabajo, pueda acercarse a este centro de evaluación de competencias y pueda ser evaluado. O sea, esta persona a lo mejor es un operador planta oxígeno y quiere ser evaluado, pero no está trabajando en una planta de oxígeno. Gran detalle. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que este centro, si está acreditado para certificar la competencia del operador de planta de ácido, este centro se debe conseguir un lugar donde ir a evaluar a este trabajador que es operador planta ácido, operador planta de oxígeno. Y seguramente ahí lo que se hace es llegar a entrar en convenio con empresas, por ejemplo, como Codelco, y ahí se van a evaluar algunos puestos de trabajo. Ese es un ejemplo, no es que lo haga Codelco, porque en general Codelco lo que hace es evaluar a los suyos y sería, no entra nadie que no sea de la planta. Pero lo que tendría que hacer ese centro es buscar algún lugar donde poder hacer esa evaluación, porque la ley lo exige, que si el centro está acreditado como centro de evaluación de competencia laboral de un operador de planta de oxígeno, debe ese centro disponer de un lugar donde poder evaluar a ese trabajador que dice ser operador de planta de oxígeno. Entonces, ¿qué viene ahora? Se asigna un evaluador. Y el evaluador se busca dentro del listado de evaluadores que están en Chile Valora. Chile Valora es la página con la que vamos a trabajar. Así que los invito a empezar a googlear Chile Valora, porque con Chile Valora vamos a trabajar durante todo el semestre. Ahí aparecen instrumentos que ya están hechos, están construidos, aparecen formatos de evaluación, aparece el famoso PROT, que es un instrumento que utiliza el evaluador de competencia para hacer las evaluaciones en cada uno de los centros. Luego lo que viene es la evaluación de las competencias. ¿Sí? Aquí recuerden, entró el trabajador al centro, ese trabajador se le asignó un evaluador y ahora viene el proceso de evaluación de competencia. Nótese que en ninguna parte se dice que hay que hacer un instrumento de evaluación porque el instrumento ya existe. Porque si este trabajador está ingresando y quiere ser evaluado, significa que ese perfil ya existe. Y si el perfil existe, significa que el instrumento para evaluar ese perfil ya existe.
Y por eso es que se puede asignar un evaluador, de lo contrario no se podría asignar un evaluador. Luego comienza la evaluación de la competencia, y esta evaluación de competencia se hace in situ, como les decía anteriormente, no se puede hacer a distancia, tampoco se hace por una entrevista simple, sino que se tiene que observar al trabajador en su puesto de trabajo haciendo el trabajo que dices hacer. Entonces, ¿qué viene acá? La evaluación generalmente tarda tres veces. Hay 3 sesiones son las que hay que hacer la evaluación. O sea, hay que observar al trabajador 3 veces. Además, hay que obtener información a través de lo que es la aplicación de pruebas, porque si se dan cuenta, lo que comentaba yo anteriormente, la competencia está compuesta de 3 dimensiones. Hay que hacer una evaluación de los conocimientos, igual que una prueba que ustedes hacen en la universidad o en el colegio, una prueba de conocimiento. Ahí se cierra o ahí se evalúa el conocimiento. El saber hacer se va a observar a terreno. Ahí la función del evaluador es ir a observar a terreno que lo que dice hacer lo hace conforme a lo que aparece establecido en el instrumento. Y luego el saber ser también lo observa en terreno. Ahora ustedes podrán decir, bueno, seguramente está informado y preparado esa persona ese día que usted va a ir, por supuesto. Le tienen que avisar, que saben que vamos a ir el 31 de agosto a hacerte la evaluación. Así que tiene que poner la mejor cara, la mejor fotito y estar preparado para preguntas que tenga el evaluador. Y por supuesto que genera presión en los trabajadores porque se sienten muy observados, se sienten evaluados, que es justamente lo que persigue esto, y a veces toca la suerte del auditor, o se conoce como la suerte del evaluador. ¿En qué sentido? Que justo pasan cosas ese día. Justo pasa que algo ocurre, sale mal y finalmente no les va bien porque no debería pasar lo que pasó. ¿Sí? Bueno, la evaluación de competencia no es instantánea, como les decía, son al menos 3 observaciones las que hay que hacer. 3 observaciones. Y por eso también esto se hace cuesta arriba, porque si la evaluación la tenemos que hacer en Chucky, y en Chucky significa viajar a Chucky, y estar en Chucky no es viajar y estoy en 30 minutos allá, hay que hacer todo un desplazamiento, una logística, pedir permiso, o sea, es súper complejo y más encima exigir que sean 3. Entonces por ahí se ha ido flexibilizando el tema de las observaciones y que a veces ha pasado de 3 a 2 y a veces de 2 a 1 en ocasiones muy justificadas. Pero el estándar es que sean como mínimo 3 observaciones. Que, como les digo, es complejo porque los centros pueden salir sacando sus cuentas, pueden salir un poquito para atrás porque no les da, pues, no les da respecto a lo que tienen que pagarle al evaluador, lo que tienen que además pagar por lo que es viático, la logística, entonces no les sale a cuenta. Bueno, hecho eso, la evaluación de competencia se hace y aquí tenemos 2 opciones como evaluador. La evaluación que uno hace se envía al centro de evaluación de competencia, aquí no aparece, pero se envía al centro, y es el centro quien comunica esta opción. ¿Y cuál es la evaluación? La evaluación puede ser competente, significa que ha certificado, y puede ser competente con brechas, sí, puede ocurrir que tenga que cerrar un par de brechas, pero eso no aparece en el informe. Sí aparece en el informe competente. Y aparece inmediatamente en el registro de personas certificadas y queda disponible para que otras empresas puedan mirar su posibilidad de poder contratarlo en algún tema, algún proyecto futuro. La otra opción es que quede como aún no competente, lo que no es muy bueno porque aún no competente significa que hay brechas ya no menores, sino que brechas significativas, y esas brechas hay que cerrarlas. Y se emite a través de un informe de brechas y se pone aún no competente. Nótese la diferencia, aquí no se habla que no es competente. Es como, bueno, en Chile somos buenos para esta cuestión de ser eufemístico y decir aún no está competente.
En realidad no es competente, no es competente, debiese ser no competente, pero se le pone aún no competente para no lastimar a nadie, desde el punto de vista de las susceptibilidades, entonces se le pone aún no competente. Al no ser aún competente, ese informe de brechas se cierra, y fíjense aquí tenemos una contradicción, no sé si la encuentran, pero informe de brecha lo cerramos con capacitación. O sea, estamos dando por sentado que las brechas están dadas solamente en el conocimiento. Y eso no necesariamente es así. Hay veces, de la experiencia que llevo evaluando competencias laborales, que uno se da cuenta que el problema no está en el conocimiento, a veces está en esta dimensión y otras veces está en esta otra dimensión, ¿vale? Entonces, no siempre la brecha o el informe de brechas lo voy a cerrar exclusivamente a través de capacitación. Ahí creo que hay trabajo que desarrollar respecto a eso porque no necesariamente se cierra a través de un plan de capacitación. De todas maneras, nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Porque nosotros no somos expertos en ninguna disciplina de las que vamos a observar, por lo tanto, por eso es que vamos a dejar fuera lo que es entrenamiento. Nadie va a ir a entrenar a un peluquero, a una peluquera o a alguien que esté en un oficio. Nadie va a ir a motivar de cualquier forma que se le ocurra a un trabajador o trabajadora, sino que vamos a cerrar brechas solamente en el nivel del conocimiento, que es lo que está a nuestro alcance hacer. En esa línea seguramente también el centro dice lo mismo, seguramente no se quiere hacer cargo de temas que son más bien de la empresa, que están asociados al entrenamiento y que por ser lo profesional quizás no es conveniente que también el centro se involucre, y menos el tema motivacional. Cada empresa ve cómo motiva a sus trabajadores y no forma parte del centro. Aquí también hay un conflicto con relación a esta flecha porque da a entender de que la capacitación se cierra en el centro de evaluación de competencia. Y eso no es así. Ahí lo que está queriendo decir esa flecha es que se debe informar al centro de evaluación de competencias que se está haciendo una capacitación para cerrar esa brecha detectada. Al no ser competente, cuando se puede evaluar nuevamente a la persona, a ver, al no ser competente, no lo sé ahí. Dice, al no ser competente, cuando se puede evaluar nuevamente la... Ah, ya. Bueno, ahí cuando cierra la brecha. Y cuando cierra la brecha pueden pasar un par de meses, 3 meses, 6 meses. Tocó evaluar a una persona y pasaron como 6 meses, medio año o quizá un poquito más, diría yo. Es relativo, ¿eh? Es relativo, va a depender qué nivel de brecha tenga y en cuánto tiempo la cierra, y también del tema logístico, que a lo mejor justo ese día que esa persona está disponible, el evaluador no tiene agenda y va a tener que quedar para la sesión siguiente, y la sesión siguiente no es mañana ni la semana siguiente, sino que es un mes más. Entonces, depende más temas de logística que del tiempo en que a esta persona le cueste cerrar esta brecha. Y recuerden, aquí son temas de capacitación, estos son más o menos las bajadas que se hacen. Pero les digo, esto no es el cierre global, hay cosas ahí, zonas grises. Por ejemplo, a mí me tocó hablar a un trabajador que a todas luces yo me di cuenta que no tenía olfato. Entonces, complejo, porque si no tiene olfato, no va a percibir si llega una nube ácida, y solamente la percibe cuando ya le llega a la tráquea, porque siente algo en la tráquea, pero antes no tiene posibilidad de percibir nada. Por supuesto que tiene buena visual y ve un humo por ahí que se puede acercar hacia él, o sea, una especie de nubazón, y por ahí puede empezar a sacar sus conclusiones, pero nos pasó que al pasar de una planta a otra, estamos pasando de una planta de ácido débil a una más concentrada, y yo sentí muy fuerte el, digamos, el impacto del vapor ácido, y esta persona no lo percibió porque como no tenía desarrollada la parte del olor, la sintió después que yo, como un par de minutos después, pero cuando su garganta estaba hecha polvo. Entonces, eso es súper complejo. A esa persona, claro, fue declarada no competente porque no era apto para lo que estaba desarrollando, por lo que yo comenté.
y que no se cerró por un curso de capacitación. No sé si me van siguiendo. O sea, por más que yo lo capacite en que tiene que poner atención en los lugares donde transitan de planta de ácido débil a uno de ácido fuerte, eso no resuelve la problemática. El problema está en que no tiene olor, o sea, no tiene la capacidad para percibir olores, que tenía un problema de tipo de un derrame cerebral que le afectó la parte del olor. Ese fue el detalle. Entonces, finalmente se resolvió que pudiese incorporarse, pero ya no en esa planta, sino que en una planta de, de oxígeno, en donde efectivamente ahí no hay por ninguna parte ninguna posibilidad que aparezca esa nube tóxica o que tenga acceso a ese sector. Si se dan cuenta, igual es útil esto porque nos permite visualizar cosas que antes estaban ocultas o que simplemente estábamos ciegos de poder detectar ese tipo de cosas. Y se hizo a través de evaluación de una persona externa, que son los evaluadores, y no trabajan en el lugar. El evaluador es imparcial, es un externo que hace la evaluación, emite el informe de brechas y se cierra, se supone, con capacitación. Pero ahí yo les puse un ejemplo en donde el cierre de brecha no pasó por una capacitación, sino que pasó por reubicar a ese trabajador porque no era apto para ese lugar de trabajo. Esa es más o menos la visión de Drone respecto a la temática que estamos abordando o que vamos a abordar durante esta clase. Entonces, en esta clase me refiero en este curso. Entonces, por un lado, nosotros vamos a estar en los dos frentes. Vamos a actuar como evaluador y vamos a actuar como ente capacitador. Y ahí ya tenemos algo que el centro no puede hacer. El centro no puede evaluar y a la vez capacitar. Eso está prohibido. De hecho, yo como evaluador no puedo hacer cursos de capacitación de estos trabajadores, porque yo hago capacitación, en el diploma en higiene ocupacional hago capacitación en presiones anormales, pero ahí estoy capacitando a profesionales. Acá no, pues yo no, lo que no puedo hacer o tengo prohibición de hacerlo es capacitar a aquellos que yo les detecté la brecha, porque si no, soy juez y parte a la vez, sería negocio redondo, no sé si lo ven, pero yo, por ejemplo, puedo inventar que este trabajador tiene déficit en fundamentos de prevención, ¿sí? Ese es como el título que le vamos a poner para que estemos sintonizando lo mismo. Entonces, como yo soy profesor de fundamentos de prevención, yo le voy a enseñar fundamentos de prevención. Entonces, si se dan cuenta, es un círculo no virtuoso, porque yo detecto que tiene déficit en fundamentos de prevención, yo mismo lo capacito y, por supuesto, por cada una de estas pasadas voy recibiendo plata, entonces eso eh, se dijo que no era factible. Entonces ahora todos los evaluadores firman un acta de compromiso en donde señalan que van a renunciar a todo lo que es capacitación laboral en esta área o en estas unidades temáticas. Porque se ven cuál es el contrasentido, ¿no? Que la persona evalúa, detecta brecha y la misma persona que detecta brecha, que en este caso es el centro, este centro también tiene aquí para el cierre de brecha y con el mismo valor. Entonces, eso es lo que no se debe hacer y no se hace. Por eso el centro solamente se dedica a hacer evaluación y no puede ser OTEC. Eso es en otras palabras. O sea, una organización para, ¿cómo se llaman esas OTEC? Si alguien lo puede buscar, la sigla, pero la OTEC lo que busca es organismos técnicos de capacitación. La OTEC lo que busca es capacitar, pues, es cerrar estas brechas. Aquí aparecen todas las OTEC y las OTIC. Todas las OTIC y OTEC están acá. Bueno, una OTEC no puede ser un centro de evaluación de competencia a la vez. Ahí se tiene que decidir. Yo me decido por ser un centro de evaluación de competencia o me decido ser como una organización de organismo técnico de capacitación. Esas son las dos opciones. Pero no puedo estar en los dos campos a la vez. Eso es más o menos lo que dice la ley. Entonces, no puede ser juez y parte a la vez. O hago capacitación o hago evaluación de competencias laborales. Esa es la dinámica que está instalada detrás de este diagrama.
es bastante lo que está detrás. Y todo esto está súper bien explicado en Chile Valora. Hay gráficos, hay también videos cortitos, donde se van acercando, se van formando una idea del mundo de las competencias laborales, que es tremendo. ¿Esto es una volada de Chile? No, no, para nada. Esto es a nivel mundial. Partieron en Europa fuertemente, en Suecia, en todos los países nórdicos, comenzó a avanzar hasta que llegó a Latinoamérica. Y en Latinoamérica está Colombia, México, Perú, Chile, algo Argentina tiene, los que han avanzado en esta temática de las competencias laborales. Se espera que en el futuro, se espera que en el futuro los trabajadores desarrollen algo así como esto, que cada uno vaya, igual conoce los Legos, supongo, ¿sí? Y los puse como figura, que cada uno vaya armando su propio aprendizaje, y esto de alguna manera serían los resultados de aprendizaje, los resultados de aprendizaje previos, y que me los vayan reconociendo. Entonces yo digo, mire, tengo esta certificación, más esta otra certificación, ¿qué brecha tengo para poder llegar a ser, por ejemplo, no sé, un mecánico, pero técnico mecánico? El técnico mecánico es una institución que entrega un título de técnico mecánico. Tengo esta certificación de competencia, más esta otra, más un par de cursos que tendré que hacer en ese instituto, y ya me dan el título, fíjense lo que estoy diciendo ahora, título de mecánico, un título universitario o un título de educación superior. ¿Y cómo lo logré? A través de ensamblar todos estos legos hasta formar la carrera con una educación continua. Y lo mismo puedo ir haciendo hacia adelante con otros niveles de educación. Y eso es lo que se está buscando en todo el mundo. Se está buscando el reconocimiento de los aprendizajes previos, el reconocimiento de los resultados de aprendizaje, y con eso se puedan trabajar lo que se conocen como los sistemas de crédito transferibles, los SCT, los famosos SCT, que ahora cada asignatura que ustedes están cursando tiene un SCT. Bueno, ese sistema de créditos transferibles Chile se canjea con otro SCT en otra parte del mundo. Y a partir de eso uno puede ir construyendo su propia carrera profesional. Y que eso tiene su sustento en las competencias laborales. Lo que uno anda buscando ahí es el reconocimiento de lo que uno sabe, y lo va haciendo a través de estos caminos formales. Y que Chile ya lo tiene a través de Chile Valora y a través de varios centros que están formados en su entorno. Ese es más o menos el objetivo que persigue. Aquí entonces ya con esto voy a cerrar prácticamente esta sesión, esta clase. Está Chile Valora, aquí están todos los con inhabilidad, lo que decía anteriormente, para poder hacer evaluaciones. Los que hacen CENSE, o sea, capacitación, no pueden hacer evaluación de competencia. No puedo hacer hacer capacitación en CENSE y además estar en un centro de evaluación de competencia. Eso está reñido con la buena práctica. Seguramente alguno que otro evaluador lo puede hacer, pero es pésimo, ¿no? De muy mala práctica, es poco ético estar haciendo clases y CENSE y además siendo evaluador en algún centro de evaluación de competencia. ¿Qué necesito para ser evaluador? Bueno, ser mayor de 18, tener 2 años de experiencia relacionada con el perfil, currículum ajustado a los perfiles, carta recomendación de experiencia, y esa la entrega con alguien que usted haya hecho algún proyecto, algún trabajo, y una carta de recomendación personal también, generalmente aportada por la misma o por otras personas profesionales. Entra a este centro, se evalúan sus datos y finalmente se le entrega la asignación de que está o no en el listado. Aquí está el curso que les comentaba yo, un curso que lo hace Chile Valora. Se hace una prueba de conocimientos, se hace la revisión y final de los candidatos, y luego finalmente se evalúa con todo esto anterior y se habilita en el directorio del listado de evaluadores de Chile Valora. Ahí estoy yo, por ejemplo, aparecen algunos de
de los perfiles por los cuales yo estoy acreditado. Y aquí aparece el controlador planta de oxígeno, controlador planta de ácido, encargado de prevención, jefe de turno. Nótese que este jefe de turno es un jefe de turno que se hizo en la empresa prácticamente, no es un jefe de turno que, a pesar de que igual algunas empresas exigen que este jefe de turno tenga nivel de ingeniero. Entonces, ahí en algunos casos uno se encuentra con ingenieros, de formación ingenieros. No es que se hayan hecho ingenieros por la vida, sino que su formación ha sido de ingenieros. Ahí me encontré con un par de ingenieros químicos, ingeniero eléctrico, dependiendo de dónde estaba haciendo esa evaluación. Aquí están monitores de seguridad, operador de planta de ácido, planta de oxígeno, horno flash. Esos vendrían siendo parte de los que he evaluado en temas de competencias laborales. Bueno, esto mismo usted lo puede hacer en el futuro cuando tenga cierta experiencia y formar parte de este elenco del listado de evaluadores. En general son pocos los evaluadores, cada vez se están haciendo más escasos, así que es una buena forma de complementar la renta que uno recibe normalmente en algún lugar que trabaje en el futuro usted, que puede ser emprendimiento personal, como trabajar también en función de un empleador, donde tiene que ir, cumplir horario y todo lo demás, o sea, que sería de los casos que hay disponibles. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de lo que finalmente tienen como posibilidades de poder certificar. Acá hay otros. Operador planta de agua potable, redes de agua potable, supervisor de redes. Fíjense la gran cantidad de perfiles. Cada uno de estos perfiles, si uno los desagrega, se va a encontrar con mucha información, porque nótese que nosotros como evaluadores no evaluamos el perfil completo. No, sería too much, no. Se evalúan solamente las UCL críticas, las unidades de competencia laboral críticas. Esas son las que se evalúan, que generalmente son como 4 o 5, y cada una tiene del orden de 4 o 5 elementos de competencia. Y créanme, es bastante trabajo el hacer esta evaluación y hay que hacerla con nombre y apellido. Aquí no se evalúa al puesto operador de planta, sino que se evalúa a, por ejemplo, a no sé, Andrés Sanguinetti Cáceres. A esa persona se evalúa que es el operador de planta de agua potable. Y después, si hay otra persona, que sea Andrea Benítez Valenzuela, sería otra operadora de planta de agua potable. Y hay que hacer el mismo trabajo. Hay que tomarle la prueba de conocimiento, hay que hacerle preguntas, hay que ver cómo ella se desempeña en esa planta de agua potable, cómo él se desempeña en esa agua potable, independiente que ya lo haya hecho con otro trabajador. Aquí lo que hacemos es evaluar uno a uno. Igual que como se hace en la universidad, pues se evalúa, cada uno hace su prueba, cada uno desarrolla su proceso de aprendizaje. Ok, vamos a quedar hasta acá esta primera sesión. Espero que hayan entendido más o menos de lo que se trata la asignatura. Y espero verlos entonces el próximo martes, pero un poquito más temprano, como acordamos, 14 horas. Vamos a continuar viendo. Gracias por escuchar y por quedarse. Nos estamos viendo. Bienvenidas y bienvenidos. Igualmente, profe, gracias. Chau, profe. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao, chao.